El tema que abordaremos el día de hoy se denomina cabeza ósea. En este tema vamos a abarcar la distribución del estudio de la cabeza. En este caso vamos a estudiar los componentes bóveda, nexo y endocraneal y las superficies endocraneales. Primero que nada tenemos que hacer un esquema. Tenemos que dividir la cabeza ósea en dos. En una parte que es denominada la cara, que es llamada viscerocráneo, que se conforma por el macizo facial o el esqueleto facial y el maxilar inferior o mandíbula. Cuando hablamos de cráneo, propiamente dicho, que es el neurocráneo, en este caso podemos dividirlo en bóveda, que también es llamado calvaria o calota, y por supuesto la base de este cráneo. Cuando hablamos de esqueleto facial o macizo facial, es una estructura que se encuentra en la parte anterior de la cabeza, digámoslo así. Anteroinferior, si mencionamos todos los huesos que lo conforman, en este caso podemos visualizar en la parte anterior y superior encontramos huesos pares como el lagrimal o unguis, parte de los huesos nasales, maxilar superior, cigomático, palatinos, los cornetes inferiores o conchas y el vómer, por supuesto. Y en la parte inferior, anterior e inferior, encontramos el maxilar inferior o mandíbula. Podemos observar que si sumamos todos estos huesos nos da una totalidad de 13 huesos, los cuales pues de alguna manera le da el torno al maxilar, es decir, le da la configuración a nuestro rostro desde el punto de vista óseo. Es importante destacar que este huesecito, el vómer, es un hueso que es único y está situado en la parte media, en el interior de las cavidades, en este caso las cavidades nasales. Los otros son pares, dispuestos a lo largo de la línea media y entre los maxilares, cigomáticos, los cornetes inferiores, huesos palatinos cerca de la cavidad oral, recordando que luego estos palatinos forman parte de las paredes de esta cavidad. Entonces eso es importante primero ubicar todos estos huesos para luego tener una visión anatómica en cuanto a la formación de las cavidades y fosas. Y en la parte inferior, como lo vemos acá, solitario, vemos el maxilar inferior o mandíbula, el cual pues integra en su totalidad con los demás huesos parte del macizo facial o esqueleto facial. En esta imagen podemos evidenciar los huesos que conforman el esqueleto facial, que es esto que está acá, que estoy identificando con el cursor. Vemos que tenemos una totalidad aproximada de 13 huesos que conforman parte del macizo facial o el esqueleto facial y se encuentran ubicados en la región anterior, como lo vemos acá. Esta es una vista anterior y por debajo de esta zona sería anteroinferior de la cabeza. Entonces, vamos a identificar todos estos huesos. Habíamos dicho que algunos son pares y otros son impares. Comenzando con la región nasal, vemos estos dos, son los huesos nasales. Hacia un lado vemos estos que están un poco marroncito oscuro, son los unguis o lagrimales. Aquí vemos parte del maxilar superior con la apófisis del maxilar superior. Vemos acá los huesos cigomáticos malares y en la cavidad nasal propiamente dicha vemos acá en la parte interna el vómer
y estas elevaciones que vemos hacia un lado de las paredes que sobresalen hacia la región interna son los cornetes inferiores o conchas. Entonces vamos a sumar. Tenemos 2 por acá, tenemos 2 acá, serían 4, acá 2 más, 6, 8, 10, 12 y nos queda uno por acá abajo, es decir, dentro de esta de la cavidad oral, que sería el techo, sería la apófisis palatina o el hueso palatino. Entonces serían los 2 que nos faltarían para un total de 13 huesos. Luego tenemos en la parte más inferior o más caudal, tenemos el maxilar inferior, que es la mandíbula, que es este que está acá. Ahora, estudiemos el cráneo. El cráneo como tal está constituido por 8 huesos. Hablemos de también unos huesos que son pares y otros que son impares. En cuanto a los impares, tenemos un frontal, un sigmoide, un esfenoide, un occipital. Y los otros que vienen acompañados, es decir, que son pares, tenemos los 2 parietales y 2 temporales. Por regla, estos huesos se caracterizan por tener un tejido compacto y un tejido esponjoso. Ese tejido compacto le da una forma de hueso plano, donde pues una parte de estos huesos, específicamente en la bóveda, existen sitios donde ese tejido compacto forma una especie de tablas, tabla externa, tabla interna, y dentro tienen tejido esponjoso que es denominado el diploe, que es de gran importancia porque bueno, son estructuras que ayudan de alguna manera cuando las personas reciben algún golpe en la región frontal. Eso ayuda como a amortiguar o a distribuir el golpe y evita la fractura de inmediato de esas estructuras óseas como tal. Entonces, ya habíamos hablado, son aproximadamente 8 huesos, donde vamos a encontrar esos huesos distribuidos en la bóveda y en la base del cráneo como tal. Vamos a ubicarlos en esta imagen, en los huesos que les mencioné en la lámina anterior. Vamos a dividirlo en dos. Realizamos un corte en esta zona, específicamente en esta zona del cursor, cercano a la glabela, que es esta que está acá. Pasamos por los bordes supraorbitarios, nos dirigimos cerca del arco cigomático, que es este, llegando al conducto aditivo externo y enfocándonos en esta zona aproximada, que es donde está la protuberancia occipital externa. Gracias a esto podemos hacer un corte en esta zona. Entonces, al realizar un corte, vamos a dibujarlo aquí. Realizamos un corte. Vamos a realizar un corte aquí. Aproximadamente en esta zona. Y vamos a obtener la bóveda craneal, que sería esto que está acá. Vamos a identificar huesos, si lo estudiamos en esta parte que es anterior y esta parte que es posterior. En la parte anterior vamos a ubicar el hueso frontal, que es este. Luego tenemos el hueso parietal en su parte superior. La parte inferior de esa y a un lateral encontramos el hueso temporal. Y
el hueso que se encuentra en la región posterior o más posterior en relación a los demás en cuanto a su situación es el occipital. Entonces, occipital, parietal, temporal y frontal. Esos son los huesos que conforman parte de la bóveda, a grosso modo. Pero nos falta otro que está acá, que es este que vemos acá, que es parte del efenoide. En este caso, en esta zona que les dibujé, vamos a encontrar las alas mayores del efenoide. Entonces es también parte de los huesos que conforman esta zona como tal. Todos estos huesos que se encuentran en esta zona son parte de la bóveda exocranial. Esta bóveda se encuentra, digamos, unida entre sí gracias a que existen estas articulaciones. Estas articulaciones que las denominamos según tejido interpuesto como suturas. Vemos las suturas entre el frontal y el parietal, parte de las suturas coronales, las suturas entre ambos parietales que estarían en la parte media serían las suturas sagitales, y las suturas que se encuentran entre el parietal y el occipital son las suturas landoideas. Vemos que este hueso que está acá le da la unión de este hueso, que es el temporal, con el parietal, no nos da una unión de tipo dentada, digámoslo así, sino nos da una característica de una sutura de tipo escamosa. Entonces es otro tipo de, digamos, de uniones en estos huesos que forman parte de la bóveda exocranial. Es importante que también podemos encontrar relieves óseos de importancia que son parte de la anatomía de superficie, como las eminencias parietales, que ayudan a identificar también parte de estas estructuras anatómicas. En resumen, podemos decir que la cabeza está conformada por bóveda y base, por los huesos que hablamos anteriormente, parte de un frontal, dos parietales, dos temporales y un occipital, y la base estaría conformada por etmoide, efenoide, parte de los temporales y parte de los occipitales y frontales. Ahora, en esta imagen podemos visualizar la bóveda exocranial en una vista superior. Vemos cómo podemos visualizar esta bóveda, y lo primero que tenemos que tener claro es que esto es anterior y esto es posterior. Esta imagen es tomada del Atlas Macmillan, que es excelente para estudiar la osteología. Entonces podemos encontrar, repasando, encontramos acá el hueso frontal, los dos huesos parietales, acá serían parte de los temporales, y el occipital en esta zona. Vemos las uniones, como se los mencioné anteriormente. Vemos la unión dentada, que es esta que está acá, que sería la sutura coronal. Esta sería la interparietal, que es también dentada, y la landoidea. También vamos a tener parte de la unión entre la sutura coronal y la sutura sagital. Esta unión que está acá es llamada bregma, y la unión entre estas dos suturas es llamada lambda. Entonces son sitios de importancia para identificar el sitio donde se unen ambas suturas.
Vemos también detalles anatómicos de esta vista superior de la bóveda exocraneal. Aparte de la sutura y de los huesos, vemos las prominencias. Vemos las prominencias acá. Prominencias parietales o eminencias. Vemos las líneas temporales superiores, medias e inferiores. Aquí son importantísimas, sobre todo la superior y la inferior, porque estas luego sirven de inserción muscular para algunos de estos músculos que se encuentran en esa zona, específicamente músculos que tienen una función de gran importancia, que más adelante los vamos a estudiar. Luego vamos a tener esta vista de bóveda, en este caso de la región endocraneal, y vamos a identificar estructuras. Primero que nada tenemos que centrarnos en qué es anterior y qué es posterior. Esto es anterior y esto es posterior. Lo primero que tienen que identificar es eso, anterior y posterior. Luego de identificar eso, vamos a saber que esta es la región frontal, y entonces por ende esta cresta que vemos acá va a ser la cresta del frontal. Luego vamos a ver esta depresión, que es el surco del seno sagital superior. Bien, hacia los lados de este surco, en esta zona, es parte del hueso frontal, visto desde el punto de vista de endocráneo, en la región interna de la bóveda. Vemos estas especies digamos, de depresiones pequeñas, son las fositas granulares, y estos surcos que vemos acá como especie de surcos vasculares, pues son parte de los surcos de las arterias y las venas meningias que pasan por esa zona. Vemos acá en la parte posterior del occipital la culminación de la sutura lambdoidea en esta zona, en esto que está acá, y podemos evidenciar, se lo voy a colocar acá de otro color, esta zona. Este sería la lámina externa. Lo ponemos en amarillo acá a un lado, la lámina interna, y vean como el centro, que es esto que está acá, que ven como una especie de tejido esponjoso. Ahí estaríamos hablando de parte del diploe, que se los mencioné anteriormente. En esta imagen podemos evidenciar ya la base del cráneo. Cuando hablamos de la base del cráneo, esta pues la podemos estudiar de dos maneras. Una manera como esta que vemos acá, una vista superior, donde vamos a evidenciar todos los elementos que forman parte de la base endocraneal. Cuando hablamos de la base endocraneal, lo primero que tenemos que tener claro es la división de sus fosas. Vamos a dividirlo en una fosa craneal anterior, que es esta que está acá, que la vamos a delimitar en esta parte, que está limitada en su extremo anterior. Vamos a otra vez a ubicarnos que es anterior y que es posterior. Esto es anterior y esto es posterior. Entonces, al delimitarlo, vemos acá, sería todo esto que está acá, de acá hasta esta zona. Entonces sería de la lámina vertical del frontal hasta la ala menor del efenoide, parte de la apófisis clinoides anteriores y surco óptico en esta zona. Todo esto que está acá sería la fosa craneal anterior. Luego tenemos la fosa craneal media. La fosa craneal media va desde esta, de donde culminó la fosa craneal anterior, que fue en las alas menores del efenoide, y su límite posterior está delimitado por esta zona, que esta prominencia que vemos acá, una elevación la cual aloja en su interior parte del oído,
que es el peñasco del temporal. Todo esto nos va a limitar, o nos va a delimitar, mejor dicho, la fosa craneal media. Y por último tenemos, vamos a dibujarlo en azul, esta zona que está acá, que es de donde terminó la anterior, que es cerca del peñasco del temporal, hasta la protuberancia occipital interna, es decir, toda esta zona que vemos acá, sería parte de la fosa craneal posterior. ¿Para qué me sirve eso? Estas fosas, una vez que nosotros las delimitamos, nos sirve primero que nada para identificar las estructuras anatómicas que se encuentran en cada fosa. Por ejemplo, si hablamos de la fosa craneal anterior, que es esta que está acá, que es esta que vemos acá, que está en rojo, vamos a encontrar estructuras anatómicas de importancia, como por ejemplo la cresta del frontal, la apófisis cristagallis, la lámina cribosa del etmoide, los agujeros etmoidales anteriores, las láminas horizontales del frontal o las láminas orbitarias del frontal. Bien, parte de las alas menores del efenoide, su parte anterior. Bien. Si estamos hablando, por ejemplo, de la fosa craneal media, podemos encontrar detalles anatómicos como las hendiduras orbitarias superiores e inferiores, el agujero redondo mayor, el oval, redondo menor, donde vamos a encontrar las apófisis, parte de las apófisis clinoides anteriores, la silla turca, donde se aloja la hipófisis, apófisis clinoides posteriores. Bien. Y si por ejemplo hablamos de fosa craneal posterior, estaríamos hablando de otras estructuras como por ejemplo el clivus, el agujero magno, los agujeros condilios, las fosas cerebelosas que vemos acá, los surcos para los senos, el transverso, el sigmoideo. Todas estas estructuras son detalles anatómicos que se encuentran únicamente en cada fosa. Entonces, esa es la importancia. Y aparte de eso, pues una vez que nosotros delimitamos estas fosas, nos permiten identificar sus comunicaciones. Por ejemplo, en este caso vemos esta hendidura que está acá, ella se comunica con la cavidad orbitaria. Entonces, por ejemplo, si existe un proceso infeccioso en la cavidad orbitaria, que estaría acá el globo ocular por debajo de esta lámina, al comunicarse o al pasar ese proceso infeccioso, puede por contigüidad, es decir, por relación de comunicación, puede pasar ese proceso infeccioso por esta vía y llegar al cerebro y por ende hacer una infección cerebral, por ejemplo una meningitis o algo así. Entonces esa es la importancia de conocer la anatomía para luego poder tratar de manera adecuada al paciente. En esta imagen podemos ver la vista superior del hueso etmoide, que lo vemos acá. Vemos que está desarticulado y acá lo vemos desarticulado pero en una vista lateral. Vamos a ver estructuras importantes como la lámina perpendicular del etmoide, que es importantísimo, que se encuentra parte de las fosas nasales. Vemos la apófisis cristagallis acá en todo su esplendor. Vemos los orificios de la lámina cribosa del etmoide, que es la parte que lo encontramos, parte de la fosa craneal anterior. Las láminas, parte de las láminas orbitarias, un corte que se le realizó. Y bueno, o sea, celdas etmoideas, que son estas especies de cavernas que encontramos. En su vista lateral observamos de igual manera la apófisis cristagallis, el ala de la apófisis cristagallis como tal, con su lámina perpendicular, parte de las cavernas que les comenté, que son las celdas etmoidales, las láminas perpendiculares, la apófisis unciforme del etmoide y parte del cornete nasal medio con su lámina orbitaria. Entonces esos son detallitos que observamos cuando desarticulamos a los huesos o los estudiamos por separado. Vemos acá en una vista anterior de
de la cavidad orbitaria, en parte de la cavidad orbitaria, la parte de la cavidad nasal, con los senos. Aquí vemos el seno maxilar, parte del seno maxilar, parte de los cornetes como tal, el vómer, parte de la apófisis cristagallis, y aquí estaría la lámina cribosa. Entonces vean la importancia, vean acá también podemos evidenciar como la hendidura que les comenté anteriormente, que es la hendidura orbitaria superior, que como se comunica, si está el globo ocular acá, se comunica con la fosa canal media y puede ocasionar un proceso infeccioso. Cuando estudiamos también parte de las fosas, en este caso estamos estudiando la fosa canal media, vemos por ejemplo esta parte de la fosa que es denominada silla turca. Ella también posee límites como el canal óptico que está en la parte anterior. En la parte posterior vemos parte de la lámina cuadrilátera y hacia los laterales este canal que vemos acá. Ese canal es el canal cavernoso, donde aloja el seno cavernoso y por ende la arteria carótida interna también. Eso es importante saberlo, tenerlo claro anatómicamente. ¿Por qué? Porque existen patologías o enfermedades que ocasionan que, por ejemplo, en esta zona, en la silla turca, reposa la hipófisis. Y esta hipófisis, cuando hay procesos tumorales o algún proceso que aumente el tamaño de esta hipófisis, todas estas estructuras que están acá pueden verse comprometidas. Por ejemplo, vemos acá como la hipófisis se encuentra, digamos, rodeado por todo esto que es el seno cavernoso. Bien, seno cavernoso, vemos lo cercanas que están las arterias carótidas, la carótida interna y parte de los nervios, estos nervios que van directamente al globo ocular. Entonces, cuando esta glándula crece por compresión, empieza a, digamos, a entorpecer la acción o la función, mejor dicho, de estas estructuras y por ende pues deja de trabajar de manera adecuada. Nos puede dar patologías como esto, como la compresión de los senos cavernosos, oftalmoplejías, como por ejemplo el tercer par, nos puede ocasionar ptosis, es decir, que se caiga el párpado. Hay daños también de las ramas del quinto par, del trigémino, específicamente la rama oftálmica, dando dolor y parestesia en las zonas de distribución. Y este paciente puede cursar con ptosis, por ejemplo, que esté en el ojo izquierdo, parálisis del recto interno, es decir, que el paciente no puede mirar hacia acá, este ojito no puede mirar hacia adentro, hacia la parte interna. O puede haber parálisis del recto superior, es decir, el paciente no puede llevar el ojo hacia arriba, o del recto inferior cuando el paciente no puede llevar hacia abajo. Entonces todo esto nos indica algún tipo de lesión a nivel nerviosa que puede ser causado en este caso por una compresión de los senos cavernosos. Por eso es importantísimo tener clara la anatomía. En esta imagen podemos evidenciar la base del cráneo a nivel endocranial. Vemos también detalles anatómicos como el seno frontal, la cresta frontal, la apófisis cristagallis, las láminas con su lámina cribosa, las láminas orbitarias o porción orbitaria del frontal, la ala menor del efenoide, tenemos el golfo yugular, tenemos parte del surco óptico, agujeros ópticos, tenemos la silla turca, donde estaría el cuerpo como tal, del ala, vemos el ala mayor del efenoide, que sería todo esto. Si esta es la menor, esta es la mayor. Vemos las apófisis clinoides posteriores, parte del surco carotidio, donde va por acá va la arteria carótida interna. Observamos los agujeros redondo mayor, oval, redondo menor. Surcos de importancia como este, que es el surco meningio medio. Tenemos los surcos petrosos superiores, que son estos que está acá. El de acá abajo es el petroso inferior. El surco del seno sigmoide, el seno transverso,
conjunto nodal seno lateral. Entonces esos son de gran importancia. Si hablamos a nivel del hueso occipital, vamos a ver parte de la porción basilar, que es esto que está acá. Vemos las porciones laterales del hueso occipital, la fosa cerebelosa con su escama, las crestas occipital en su parte interna y la protuberancia occipital interna. Entonces, esos son detalles importantes que tenemos que tener claro a la hora de estudiar exocráneo. Y así vamos poco a poco detallando cada estructura que podemos encontrar en estas vistas, en este caso endocráneo. Y por supuesto vemos acá el agujero magno. Los puntos cranométricos, para culminar, son puntos de referencia anatómica que se encuentran gracias a las estructuras que se encuentran a nivel del cráneo. Estos puntos nos permiten ubicarnos y ubicar diámetros. Entre los puntos que podemos encontrar en esta vista lateral y en esta vista anterior, si la estudiamos de posterior, que sería esta, a anterior, que sería este, podemos encontrar acá la semejanza que de la protuberancia occipital externa sería el inion. O sea, sería por eso que se forma el punto cranométrico en esa zona. Luego, si vamos ascendiendo y nos dirigimos hacia la parte anterior, que sería esta zona, es el vértex. El vértex es el punto más superior de la sutura interparietal, recordando que acá se encuentra la sutura interparietal. Si seguimos más anterior, vamos a encontrar el ófiron, el cual el ófiron es el punto sagital supraglabelar, es como una depresión. Luego, si seguimos más hacia adelante, en esta zona encontramos la glabela, que corresponde a las protuberancias frontales medias o una elevación de la región supraorbitaria. Luego tenemos acá el dacrión, lo vemos en esta zona. El dacrión es la confluencia de la sutura lacrimomaxilar con el frontal. Nation, que lo vemos acá. El nation es el punto, digamos, más anterior e inferior del maxilar inferior o de la mandíbula, en específico en la línea media. El nasoespinal, que lo vemos acá, es parte de la espina nasal anterior. Y el prostion, que lo vemos acá, es un punto distal de la sutura intermaxilar, si algunas veces existen, o entre las apófisis alveolares de los dos incisivos. Si nos vamos más lateral, tenemos acá el terion, que es la unión de las suturas, que las vemos acá como llegan, y por supuesto de los huesos, en este caso hueso frontal, hueso parietal, hueso temporal y el ala mayor del esfenoide. Y si vamos para la parte más posterior, que sería el asterion, en este caso estaríamos hablando del parietal, occipital y la porción petrosa del occipital. La porción petrosa del temporal. ¿Okay? Entonces, asterion sería el parietal, occipital y la porción petrosa del temporal, que sería esto. Sería esta zonita que vemos acá. El asterion. Ponerlos en rojo, a ver. Este asterion y este sería el terion. Y en esta zona pues sería una vista anterior de los mismos puntos cranométricos que mencionamos anteriormente. Existen muchos más, existen otros puntos cranométricos como por ejemplo el eurion, que corresponde a las tuberosidades parietales, rhinion, punto distal de las suturas internasales. Pero bueno, desde el punto de vista didáctico pues esos son los más importantes desde el punto de vista de ubicación. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y estoy atento a alguna duda.